Hola, mi grupo está conformado por Dana Galindo Garcés y mi persona María Carolina Bertel, y hoy les vamos a hablar sobre cianobacterias y proclorófitas. Bueno, para iniciar, las cianobacterias son organismos procariotas o también conocidas como cianoprocariotas. Estas cianobacterias no poseen plastidios y presentan pigmentos como las ficobilinas y ficocianina y ficoeritrina, los cuales son unos pigmentos accesorios asociados a proteínas. Y estos pigmentos son los que dan el color verde azul característico de las cianobacterias. Este grupo es el más diversificado, con especies de amplio espectro ecológico que se encuentran principalmente en el plancton y en el bentos de ecosistemas acuáticos, marinos y continentales principalmente. Pero también pueden encontrarse en ecosistemas semiacuáticos o terrestres e incluso en ecosistemas extremos como lo son alcalinos, ácidos o con altas temperaturas. Bueno, las cianobacterias son más relacionadas con las bacterias que con las algas, ya que son organismos microscópicos de vida libre, como les mencioné, son procariotas y eh, presentan una pared celular semejante a las bacterias gram negativas y tienen una reproducción por fisión binaria, algunos representantes. Bueno, una de las características más marcadas es que son fotoautotróficas y que además son cosmopolitas, es decir, que las mayorías son de aguas continentales, de zonas planctónicas, periféricas o bentónicas. También se encuentran presentes en ecosistemas marinos, terrestres y subaerofíticos debido a la alta variabilidad y diversificación de las cianobacterias. Algunas especies viven en simbiosis con plantas, como se observa en la imagen. Otras viven en simbiosis con hongos, especialmente líquenes, y otras en simbiosis con animales. Las cianobacterias contienen alrededor de 150 géneros y 2.000 especies, y no cuentan con elementos móviles como lo son los cilios y los flagelos. Las cianobacterias tienen tamaños muy variados, pero la gran mayoría son microscópicas, menores a 0.5 micrómetros de diámetro. Eh, Son formadores de colonias macroscópicas, formando así blooms o floraciones de algunas especies dominantes. Bueno, en cuanto a la estructura que pueden tener estas cianobacterias, algunas de estas pueden contar con una capa mucilaginosa, como se puede observar en la imagen, y esta es una envoltura gruesa que recubre a las células de la cianobacteria, que generalmente tienen mucopolisacáridos. Otra estructura es la cadena de ADN circular, que en este caso es el ADN bacteriano. También cuentan con una pared celular similar a la de las bacterias gram negativas, que más adelante les explicaré un poquito. También cuentan con cianoficina, que son unos granos que contienen lipoproteínas que intervienen en el origen del pigmento ficocianina. También pueden presentar o no cuerpos lipídicos, también presentan ribosomas, los cuales le ayudan a la síntesis de las proteínas. También presentan ficobilisomas, que son otros gránulos que lo que hacen es transferir la energía lumínica a la clorofila A. También presentan otra estructura como son las membranas fotosintéticas, en las cuales se encuentran los tilacoides. También puede presentar la membrana plasmática. Siguiente diapositiva. Bueno, como les venía diciendo, la pared celular es similar a la de las bacterias gram negativas debido a que están constituidas de la misma manera. Las bacterias gram negativas están constituidas su pared por una membrana externa, una membrana interna y una capa de peptidoglucano. En estas cianobacterias también
está constituida por una membrana externa, una membrana interna y entre ellas, como se ve en la imagen, se encuentra una pared celular de mureína. ¿Qué sucede con esta mureína? Esta mureína también contiene peptidoglucano, por lo cual esta constitución es similar a la de las transnegativas y como se puede observar en la imagen también nos señalan algunos fosfolípidos, lípidos y proteínas de las membranas. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la morfología de cianobacterias, estas presentan una morfología muy diversa. Como podemos observar, en cuanto a unicelulares, vemos en la primera imagen una cianobacteria de forma cocoide, la cual es del género del orden Crococales. Seguidamente vemos que estas unicelulares también pueden formar colonias y cenobios. En cuanto a las colonias, podemos ver aquí una colonia globosa, la cual aparenta ser una sola célula, pero son muchas células unidas entre sí. También podemos ver en la otra imagen una colonia plana, la cual se ve como en 3D. Bueno, esta colonia es un ejemplo de el género Merismopedia. En la siguiente imagen podemos ver un cenobio. Este cenobio es de tipo globular, que tiene alrededor de 2 o 4 células y como se pueden ver están unidas por una vaina o ese mucílago del cual les he venido hablando, el cual las protege y las recubre. Siguiente diapositiva. Otra morfología que podemos encontrar en cianobacterias son los tricomas. Los tricomas son un conjunto de células agrupadas que se forman unas cadenas o unos filamentos. Estas tricomas pueden ser rectos, como se puede ver en la primera imagen, o de tipo espiralados. Este que está de tipo espiralado es un ejemplo de el orden Arthrospira, que tiene esa forma de espiroquetas. Estos tricomas también pueden ser de cadenas libres, es decir, que no cuentan con esa capa de mucílago, o pueden ser de cadenas con mucílago, como se puede apreciar en la otra imagen. Seguidamente, en la siguiente diapositiva, encontraremos otras morfologías como son la morfología filamentosa, que también son agrupaciones de células, las cuales en este caso pueden ser uniseriadas, que es decir que solamente tienen una sola cadena, un solo filamento, y aquí tenemos ejemplos como son Gloetricia pisum, Escintonema crispium y Lingidia. En cuanto a los filamentos multiseriados que podemos apreciar en la otra imagen, estos filamentos son compuestos por muchos o por varias cadenas, como se puede decir, unidos entre sí. Aquí tenemos dos ejemplos, el género Synsontris y el género Microcoleus. Estos filamentos también pueden contar ramificaciones. Algunas pueden ser ramificaciones falsas, como se puede ver en la imagen. Estas ramificaciones son unas prolongaciones de filamentos cercanos entre sí o unas modificaciones que se dan por el desvío de un solo filamento, como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos un ejemplo que es el género Syntonema myococcus, y en cuanto a las ramificaciones verdaderas, tenemos que son prolongaciones como tal del filamento, por eso se dice que son ramificaciones verdaderas, como podemos ver en la imagen, y aquí tenemos el ejemplo de la especie Nostococcus lobatus. Siguiente diapositiva. Bueno, también cabe mencionar que las cianobacterias cuentan con células especializadas como son los heterocitos, los cuales son unas células vegetativas diferenciadas con una pared delgada que ha perdido parte de su contenido y presenta poros en sus extremidades. La función de esta es que tiene la capacidad de tomar nitrógeno.
La posición del heterocito es una característica taxonómica dependiendo de la posición en la que se encuentre, si es intercalar, terminal o lateral. Estas carecen de pigmentos, como se muestra aquí en la imagen. Los heterocitos, como les mencioné, su función es la de fijación de nitrógeno gaseoso y luego reducirlo en amonio y nitratos. La función de las células vegetativas es la de realizar la fotosíntesis, liberando así O2. Otra célula especializada son los acinetos, los cuales se pueden diferenciar de los heterocitos, como les mencioné, porque estos carecen de pigmentos y los acinetos tienen una pared gruesa, una pared celular gruesa y es granulado. Pero los acinetos son esporas formadas por el engrosamiento de la pared celular con abundante reserva que puede sobrevivir a condiciones adversas. Más adelante hablaremos un poco de esas condiciones. En cuanto a los hormogonios, son fragmentos del tricoma que al desprenderse originan un nuevo organismo. Y ese tricoma está provisto de una vaina delicada casi que imprescindible. Como se puede observar en la imagen, es casi que invisible. Pero esos pequeños pedazos se originan por la muerte de células que son llamadas necridios o también reciben el nombre de discos de separación y se dan en medio del tricoma. Y estos son liberados, luego crecen y generan nuevos individuos. Otra célula especializada muy importante son las vesículas de gas o también llamadas areotopos. Aquí podemos observar una micrografía electrónica de una cianobacteria donde se observa la vesícula de gas y la función de esta es la retención de oxígeno producido en el proceso de fotosíntesis entre el citoplasma y la pared celular. Las vesículas de gas ayudan a que las cianobacterias se mantengan en la película de agua. En cuanto a la nutrición, en general las cianobacterias son fotosintetizadores, pero algunas especies por sus particularidades ecológicas se han convertido en heterótrofas y estas adoptan comportamientos típicos de bacterias como la condición saprófita. Esas heterótrofas viven como descomponedoras o algunas pueden ser de metabolismos mixtos. Las cianobacterias, hay algunos representantes de cianobacterias que tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno atmosférico como una fuente de nitrógeno. Bueno, en cuanto a la reproducción, solo se conoce la reproducción asexual, la cual se puede dar por bipartición y se puede dar la división celular por medio de mitosis, generando así dos células hijas. También puede darse por fragmentación de filamentos, dando origen a hormogonios, los que les expliqué anteriormente, que se separan de los filamentos originales y se mueven deslizándose. Además, algunas especies forman células especializadas con pared exterior engrosada, los cuales reciben el nombre de acinetos. Y estas le permite permanecer latente cuando las condiciones ambientales son desfavorables, condiciones como sequía, oscuridad, congelación. Estos acinetos se rompen durante la germinación para dar paso a la formación de nuevos filamentos vegetativos. Otro tipo de reproducción asexual
de forma vegetativa y pueden aparecer esporas que son fragmentos de la propia célula o bien exosporas, las cuales salen al exterior al romperse pues la pared. Estas establecen intercambio de material genético llamados estados de resistencia o aquinetos cuando las condiciones del medio no son favorables. Bueno, las cianobacterias tienen una gran importancia ecológica y económica, ya que, como los mencioné, se encuentran en simbiosis con líquenes y otros organismos, y además estas cianobacterias son unos muy buenos bioindicadores que en presencia de ciertas especies pueden indicar o ser un buen indicativo de cambios en el ambiente o otras características. También tienen una gran importancia económica, ya que tienen usos en la farmacéutica por el alto potencial nutricional y son utilizadas como alimento porque tienen una fuente de proteína, de hierro, de vitaminas, de antioxidantes y eh, una de las cianobacterias más comercializadas es la espirulina, ya que esta ayuda a calmar los nervios y ayuda a controlar el estrés. Las cianobacterias también son utilizadas son utilizadas en la bioremediación para transformar ecosistemas, en la transformación de ecosistemas, dándose la degradación de compuestos en ambientes eutroficados. También uno de sus usos es la fertilización, utilizando cianobacterias ricas en nitrógeno para mejorar la fertilidad del suelo. Un ejemplo de una especie que sirve para la fertilización es la Anabaena soyae, que sirve como un biofertilizante en cultivos de arroz. También es cierto que las cianobacterias tienen unos efectos perjudiciales porque por su alta toxicidad. Algunas de estas cianobacterias producen un bloom o un florecimiento, lo cual se da por un crecimiento masivo de las cianobacterias en el sistema y pueden resultar tóxicas, produciendo así toxinas, toxinas citotóxicas, las cuales pueden presentar un riesgo a la salud. Puede también haber una alteración del hábitat o una alteración paisajística. En esta foto podemos observar un bloom o un florecimiento de cianobacterias. Hay floraciones en ambientes marinos y también hay floraciones en ambientes de agua dulce. Y en agua dulce tiene consecuencia directa de la eutrofización, es decir, los ambientes eutroficados son cuando hay una alta concentración de materia orgánica, y esto puede deberse a residuos domésticos o a residuos industriales o a residuos de la agricultura. Bueno, esas toxinas, esa producción de toxinas son producto del metabolismo secundario de las cianobacterias y son usadas como defensa en diferentes especies. Esas toxinas pueden actuar por exposición, ya sea al contacto, a la inhalación, a la ingestión oral, intravenosa o por bioacumulación. Bueno, las cianotoxinas pueden ser neurotoxinas que ataquen directamente al sistema nervioso
Otras pueden ser cianotoxinas hepatotóxicas que ataquen directamente al hígado. Otras pueden ser dermatotóxicas que ataquen directamente a la piel. Y estas cianotoxinas pueden presentar malos olores o un mal sabor en esa agua. Bueno, los factores que lo causan es la intensidad lumínica, la duración de la luz del sol, la disponibilidad de nutrientes, la temperatura del agua, el pH, las precipitaciones, el flujo del agua, si se trata de ecosistemas lénticos o si se trata de ecosistemas lóticos, y la disminución del oxígeno va a hacer que haya una alta producción de cianotoxinas. Bueno, en cuanto a las proclorófitas, tenemos que este es un grupo de cianobacterias que son importantes componentes del picoplancton fotosintético. En este picoplancton se encuentran tamaños desde 0.2 hasta 2 micras. Aquí podemos observar una imagen del género Prochlorococcus, el cual es de morfología cocoide y también se reproduce de manera por fisión binaria y es de vida libre. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Aquí una de las características de Prochlorophita es que, al igual que las cianobacterias, son fototróficos oxigénicos y también poseen clorofila A y B. Y aquí una característica que las difiere de las cianobacterias es que carecen de ficobilinas. Al no presentar ficobilinas, tampoco van a presentar el pigmento ficobilina, ni mucho menos los grumos de cianofisina. Se dice que son emparentados filogenéticamente con cianobacterias, porque también en cuanto a su reproducción y nutrición son parecidas y a su morfología también. Este grupo de proclorófitas contiene especies de vida libre como son Prochlorotrix y Prochlorococcus, que fue la imagen anterior. Prochlorotrix es esta que podemos ver de una forma filamentosa y esta se reproduce a través de la fragmentación del filamento. Esta Prochlorotrix y Prochlorococcus, ambas son de aguas marinas. Y tenemos a Prochlorum, que es esta que vemos aquí de forma cocoide, la cual generalmente se encuentra en simbiosis con asidias, como se puede ver en la otra imagen. Y en general, las prochlorofitas se dicen que son un grupo eslabón entre las cianobacterias y los cloroplastos de las plantas que conocemos actualmente. Y de ahí su nombre, prochlorofitas, es decir, antes de los cloroplastos que actualmente conocemos. Cabe resaltar que los tilacoides de prochlorofitas se encuentran muy similar en cuanto a su organización con los cloroplastos, ya que están de una manera unidos de manera apilonadas uno sobre otro. Por eso se dice que es el grupo eslabón entre cianobacterias y cloroplastos verdaderos. Seguidamente están las bibliografías y muchas gracias por su atención.